Bueno, lo tenemos aquí, a Mario Vivas. ¿Cómo le va? Buenas noches, gracias por venir. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. No, gracias a ustedes por invitarme, es un gusto siempre. Bueno, hay muchos temas para hablar, porque la verdad que, además de su mensaje, hoy hubo una reunión, yo destacaba que hacía tiempo que no se daba un encuentro así de la cúpula de los dos poderes, ¿no? Con muchos temas para abordar. Ahí vemos imágenes, está el gobernador Arcioni, lo vemos a Panici también, y usted, y también en los ministerios públicos. Exacto. Así que hay varios temas y vamos a tratar de aprovechar este espacio. Bueno, ¿cómo no? Quería arrancar por lo del mensaje suyo, el balance que hace de lo que fue el 2020. Usted dijo fue un año, la verdad que inédito, muy difícil, pero usted destacó que se pudo salir adelante con la colaboración especial de los trabajadores, dijo. Sí, efectivamente. En realidad yo puse como eje central dos pautas. Uno fue la pandemia, que nos complicó, lógicamente, como generó complicación en todas las actividades, tanto públicas como privadas, y la otra fue el atraso salarial, que fue una combinación realmente muy complicada para poder llevar adelante. Lo positivo digamos, si se puede hablar de algo positivo dentro de lo que sucedió en la pandemia, fue el avance que pudimos tener en lo tecnológico, en lo informático. Por eso dediqué un párrafo especial a la Secretaría de Informática, porque fue el año de la Secretaría de Informática. De no haber sido por los funcionarios, los empleados que tenemos en la Secretaría de Informática, los técnicos, y la creatividad y la celeridad con la que han actuado frente a la emergencia, hubiera sido muy difícil poder llevar adelante un sistema de teletrabajo, por ejemplo. Y esto pone de relieve, incluso me parece uno de los temas que le quería plantear, que es lo de la reforma judicial, es decir, apuntar a sistemas más modernos en los códigos procesales, porque están dadas las condiciones, digo. Desde ya. De hecho, Informática Jurídica venía trabajando ya en toda esta cuestión. Lo que pasa es que en toda la cuestión, digamos, de digitalización y demás, lo que pasa es que tuvimos que acelerar los tiempos. Es decir, no teníamos manera de poder avanzar porque, digamos, que la presencialidad estaba muy limitada. Entonces había grupos de riesgo que no podían ir a trabajar, entonces nos veíamos obligados a tener que avanzar rápidamente y lo logramos. Siempre hay mucho más por hacer, pero digo, pudimos salir adelante y prestar un servicio de justicia mínimo, necesario para que los tribunales abrieran rápidamente. Si hacemos un parangón con Buenos Aires, Buenos Aires tardó muchísimo más, nosotros en mayo volvimos a abrir los tribunales. Y hubo un orden de prioridades en, por ejemplo, las causas que no se podían atrasar y otras que tuvieron que ir esperando un poco más, porque ustedes enviaron un proyecto a legislatura que terminó postergando por 6 meses los plazos, ¿no? Sí, eso en lo penal. Lo que pasa es que en lo que hace a lo no penal, nosotros priorizamos todo lo que tenía que ver con género y todo lo que tenía que ver con familia, y por eso hubo guardias mínimas permanentes. Y se trató de dar el mayor acceso posible al ciudadano, para que pudiera, sin necesidad de ir a los tribunales, poder comunicar una situación de violencia o formular una denuncia por vías no presenciales, por ejemplo, el teléfono, el mail y demás. Es decir, veníamos trabajando en eso, pero bueno, como decía recién, hubo que acelerar los tiempos. Bueno, y se viene una reforma judicial, ¿no? Porque hay varios temas que están pendientes. La justicia y antecesores suyos en los mensajes venían planteando esto de adecuar el Código Procesal en materia civil. Y me imagino que, y acá ya me quiero empezar a meter porque son temas que usted abordó en el mensaje, pero se deben haber hablado hoy con el Poder Ejecutivo. Hay toda una serie de temas que dependen también de la iniciativa que tome el gobierno, ¿no? Sí, primero quiero señalar que la reunión fue muy positiva. Si bien es cierto, hubo rispideces originalmente, pero la reunión fue muy positiva. Vimos a un gobernador con una agenda puntual, lo que quería hablar. Entre esos temas estaba algo que tanto él como yo rescato del discurso de él, en el día de ayer, rescato del discurso de él, a principios de marzo, justamente la voluntad de llevar, digamos, de presentar el proyecto o el anteproyecto que le hemos presentado, la Comisión Interpoderes, hace 2 años, un poco más, a él para que a su vez lo enviara a la legislatura. ¿En qué consiste el anteproyecto? Es el de los códigos procesales civil, comercial, de familia, laboral y contencioso administrativo. Es un código general del proceso
que involucra a todas estas materias. ¿Qué cambiaría respecto a cómo funciona la justicia hoy? Bueno, fundamentalmente, para hacer un poco un resumen, porque es un código bastante para el justiciable extenso, que le puede, para el que nos mira, ¿no? La oralidad, lo que significa el acortamiento en lo que hace a los plazos de los procesos. Hoy tenemos juicios, hoy seguimos más allá del expediente digital, que lo hemos instaurado recientemente, pero digamos que coexiste con el expediente escrito, el de papel, el expediente poco menos que se cose con hilo. Esto viene del siglo XVIII o antes. Entonces, lo que se pretende es un cambio de paradigma en esto, lograr la oralidad, la inmediatez del juez con el justiciable, que el justiciable conozca al juez y que el juez pueda tomar una resolución en el momento, no que se esperen días y los procesos en esa acumulación de días generen lo que muchísima gente padece, que son juicios laborales. Por ejemplo, por despido tardan 7, 8 años, 6 años. Es decir, eso se achicaría a menos de la mitad con un sistema oral, digamos, basado en audiencias y basado en resoluciones rápidas. Claro. Le quiero preguntar por el fuero contencioso administrativo, porque el tema yo creo que está en agenda a partir de lo que tuvo que sacar el gobierno este último DNU, que tiene que ver con estas presentaciones, estos amparos que presentan en materia salarial, ¿no? Bueno. Que lo resuelven con jueces. Pero creo que si no me equivoco, usted corríjame, con el fuero contencioso ahí cambiaría un poco el sistema. En cierta forma sí. De hecho, ¿qué es el fuero contencioso administrativo? Digamos que el fuero contencioso administrativo hoy está en, digamos, quien es el encargado, como instancia única, de llevar adelante todo lo que tiene que ver con el fuero contencioso, es el Superior Tribunal de Justicia. Es decir, no hay juzgados contenciosos administrativos como hay en otras provincias. Somos, creo que, de las muy poquitas provincias que quedan donde todavía la competencia originaria está en manos del fuero contencioso administrativo, en cabeza del Poder Judicial, del Superior Tribunal. O sea, comparando cómo es un proceso en una causa común y cómo es en este tipo de causas. Bueno, si se inicia una acción contenciosa administrativa, por ejemplo, un empleado público que solicita por diferencias salariales un monto determinado, tiene que acudir necesariamente, esté donde esté viviendo en la provincia, tiene que llegar a través de un abogado al Superior Tribunal de Justicia e incoar la demanda ahí como demanda originaria. La sentencia del Superior Tribunal es la única. No puede haber otra, salvo una cuestión excepcional o extraordinaria que permitiría la apertura del recurso extraordinario ante la Corte de la Nación. Pero digamos que la sentencia es única. De esta manera, con la función, con lo que se pretende con la creación del fuero contencioso, habría, según el proyecto que nos planteó hoy el fiscal de Estado, que estaba presente en la reunión, es llevar adelante 4, es decir, que sean 4 los juzgados contenciosos administrativos que funcionen en toda la provincia, donde incluso estamos respetando el federalismo en el sentido de que el litigante no tiene que venir a Rawson como primera medida a litigar, y una cámara de 3 jueces que sería la que revisaría la sentencia de primera instancia. Y el Superior Tribunal quedaría como última instancia de revisión, como sucede, por ejemplo, en el Foro Civil o en el laboral. ¿Hay que generar más cargos para esto? ¿Específicos de esto? No necesariamente, sí, va a haber que generar algún cargo más, por supuesto, son pocos, porque no nos ha explicado todavía un poco en detalle, nos dio lineamientos generales. Nosotros consideramos que es necesaria la creación del fuero contencioso. Primero porque incluso hace al concepto nuevo que tenemos del Código Procesal, que incluye una ley específica procesal, de procedimiento, en lo que hace a la materia contenciosa administrativa. Hoy por hoy nos estamos manejando con 2 leyes que tienen aproximadamente unos 50, 52 años. Con todos los problemas que eso significa, porque lógicamente el mundo evoluciona y estamos manejándonos con leyes realmente anticuadas. ¿Estos jueces que serían específicos de este tipo de casos evitarían lo que ocurre hoy con los conjueces, que son abogados de la matrícula? No necesariamente. El conjuez interviene cuando el juez, por alguna razón determinada, no puede actuar. ¿Se tiene que excusar un juez en este tipo de casos? Me preguntaba el otro día un diputado, me decía yo, según mi interpretación, si tiene que ver con el sueldo de los jueces, es lógico, dice, pero ¿con cualquier empleado público? El Código Procesal Civil y Comercial, por ejemplo, lo mismo sucede con el penal, establece cuáles son las causales de recusación y establece cuáles son las causales de excusación.
no es que se tiene que excusar. Esto dependerá de si encuadra dentro de las causales que establece los códigos de procedimiento. Le pregunto, por este tipo de casos se han excusado siempre terminan en algún Es que juez, cuando ¿no? la cuestión es salarial, la mayoría de los jueces han interpretado la necesidad de su excusación por considerar que lo que van a juzgar no lo van a hacer con imparcialidad. Por lo tanto, lo hacen, se excusan. Y bueno, cuando todos los jueces se excusan, no queda alternativa y hay que pasar una lista de conjueces que proveen los colegios de abogados o que se eligen desde el Superior Tribunal. El Consejo de la Magistratura, ¿no? El Consejo de la Magistratura para el caso de los ministros del Superior Tribunal. Y el Superior Tribunal para las instancias inferiores. Y hablando de este tipo de casos, estas presentaciones y el último que se ha dado hace unos días atrás, ¿le sorprendió la manera que lo resolvió el gobierno? Es decir, un DNU en este tipo de casos, ¿qué mirada tiene? Yo prefiero no emitir opinión. No, porque es muy posible que este sea un tema que se judicialice. Entonces, no me gusta abrir opinión sobre este tipo de cuestiones que pueden rozar a veces la opinión que uno pueda tener sobre el caso concreto, ¿no? Bueno, un tema, usted me dice que la reunión fue buena con el gobierno hoy, que hubo rispideces, pero que es positivo que hablaron, se sentaron en la mesa. Sí. Uno de los temas por los cuales discutieron bastante el año pasado, que no gustó, de los dos lados hubo cruces ahí fuertes, fue la ley de autarquía que usted lo planteó en el discurso. Sí. Es decir, que la justicia necesita una ley de autarquía, pero que como que el gobierno, yo lo pongo en lenguaje liso y llano, digamos que se cortó solo el año pasado, mandó un proyecto como le pareció y no era lo que la justicia estaba esperando y que se debería. Usted pidió consenso en este tipo de... Sí, yo incluso lo dije, en el discurso hay un pasaje donde yo hago hincapié en que estas cuestiones, ríspidas a veces, siempre las hemos resuelto desde el diálogo y desde el consenso. Que estas cuestiones habían sido una excepción y yo abrigaba la esperanza de que cuando se tratara la ley de autarquía nos consultaran. Y efectivamente, con beneplácito, hoy escuché de boca del gobernador que, lógicamente, la nueva ley de autarquía, o proyecto de ley de autarquía que se envía a la legislatura, vamos a ser consultados. Y obviamente que eso nos reconforta porque es lo que estamos queriendo. O se puede trabajar el que ya está en comisión, pero sentándose todos en la misma mesa. Nosotros teníamos un proyecto de ley que de hecho fue el que le acercamos en su momento al Ejecutivo para que lo viera. Y finalmente, bueno, mandó otra cosa, pero no importa, no es el caso reavivado. Pero para explicarle a la gente, digo, ¿en qué consiste una ley de autarquía? Estamos hablando de que todos los años hay un monto del ingreso de rentas generales que sería para el Poder Judicial y no se tocaría y el Poder Judicial lo administra. El tema, la discusión es cuánto de ese monto, digamos, ¿no? No, nosotros desde el Poder Judicial solo administramos los recursos que provienen de los intereses de las inversiones, conforme ley de la legislatura, que en los últimos años, hace unos 3 años, yo lo comenté también, lo cité en el discurso, nos permitieron liberar intereses para poder disponer para obras de infraestructura y demás, de todo lo que se está haciendo del Poder Judicial. Y la otra fuente de ingresos es la tasa de justicia. Todo lo que tiene que ver con los salarios de los empleados, funcionarios y magistrados, lo baja todos los meses el Poder Ejecutivo conforme la liquidación que de la Dirección de Administración se envía al Ejecutivo. Es decir que hoy por hoy dependemos del Poder Ejecutivo para el cobro de los salarios. Lo que nosotros pretendemos con la autarquía financiera, que incluso la misma Constitución habla de la necesidad de la autarquía financiera para el Poder Judicial, es justamente que seamos nosotros quienes podamos administrar los fondos que se distribuyen para salarios. Lo que hay que buscar es un monto adecuado que nos permita llegar a fin de año. Porque el tema es que cuando no se establece el fondo adecuado y llegamos a octubre, ¿qué hacemos noviembre y diciembre? Entonces necesitamos consensuar esas cuestiones. Claro. Es difícil porque los ingresos de la provincia son variables. Y además de varias cuestiones es muy difícil y no deja de ofrecer dificultades. Es tan difícil en un país con una inflación endémica. Entonces, claro que es difícil. Pero bueno, tenemos que buscarle la solución, las cláusulas de garantía suficientes frente a una inflación galopante, de qué manera tenemos la garantía de poder asegurarle
al personal del Poder Judicial sus ingresos. Entonces eso lo tenemos que prever, que es lo que quizás no se habló en su momento, mejor dicho, no se habló en su momento, y por eso la reacción del Superior Tribunal hace un año aproximadamente. Bueno, eso fue hace un año y hace 6 meses, o en diciembre, hubo otro choque ahí. El Superior Tribunal, a través de una acordada, como es habitual, da un aumento en base a lo que va fijando la Corte Suprema, y en el gobierno no cayó bien y saca una ley medio rapidísimo, fue una ley expresa en la legislatura, sobre tablas la sacó, que congeló por 6 meses todo tipo de modificación salarial. Sí, ¿Cómo queda eso? ¿Lo hablaron hoy con el gobernador? Sí, por supuesto, lo hablamos. Es un tema que puntualmente le planteé yo. Es decir, que fue un tema que también se habló ayer en el discurso. Ayer cité la cuestión de los ajustes salariales. Es decir, acá está la cuestión de que tenemos una acordada que tiene unos cuantos años de vigencia, que no nos engancha con los sueldos a la Corte como muchos creen. Lo que permite es que cuando la Corte de la Nación hace un ajuste, un mal llamado aumento, porque en realidad lo que se hacen son ajustes salariales en función de la inflación, aumentos nominales son nada más. Cuando lo hace la Corte de la Nación, el Poder Judicial de la provincia del Chubut también lo hace. Pero no solamente nosotros, hay una serie de organismos que están de alguna manera enganchados a los sueldos nuestros. O sea, no es solamente el Poder Judicial. Hay muchos, los organismos de control, por ejemplo, que en su mayor parte están enganchados a los sueldos del Poder Judicial. Y son los que presentaron el último amparo, ¿no? Sí, creo que una acción colectiva. Una acción colectiva del gremio, sí. Exacto. Entonces, lo que hacemos nosotros es ese ajuste. ¿Y qué nos evita? Tener que estar discutiendo con el Poder Ejecutivo en una discusión estéril y desgastante todos los meses, una suerte de paritaria donde tenemos que discutir con el Ejecutivo como si fuéramos empleados y empleadores, cosa que no es así, porque en definitiva pagan el sueldo, pero el Poder Judicial es un poder independiente, y realmente esto dio resultado. Esto dio resultado. Lo que sucede es que, bueno, de buenas a primeras se resolvió. Nosotros dimos un aumento el año pasado que le avisamos a Economía que se iba a dar ese aumento. El ministro de Economía, yo personalmente hablé con el ministro de Economía y le dije que a ver si estamos en condiciones de poder afrontarlo. Conclusión, se dio. Bueno, la reacción fue suspender los aumentos. Bueno, esta ley va a vencer, esta ley que suspende aumentos, tanto al Poder Judicial como a todo el grupo de enganchados, va a vencer a mediados de año. Hay que decir que están congeladas las paritarias en todo el Estado, ¿no? Se están dando aumentos en ningún sector de... Nosotros es una ley, obviamente se va a respetar. El tema es cómo seguimos en adelante, porque la Corte ya ha dado 2 aumentos, que nosotros, por supuesto, respetando la ley, no los hemos dado. Entonces, lo que quedamos también es que a partir de mediados de año nos sentaremos con Economía y hablaremos a ver de qué manera, así como ajustan a otros sectores, también se nos ajusta al sector Poder Judicial. Claro. Creo que la ley decía eso, es decir, no se pueden dar aumentos si no está el acuerdo del Ejecutivo, de Economía y... No, que nosotros nunca dejamos de avisar al Ejecutivo y eso, o sea, el ministro de Economía sabe perfectamente de la existencia de esa acordada. Y bueno, yo creo que entre todos es una manera de que el Poder Judicial también colabore en tratar de que se saneen las cuentas, ¿no es cierto? Pero que la ley sea pareja para todos, es decir, si hay otras áreas que han recibido o recibieron aumentos, bueno, el Poder Judicial, vencida la ley esta, cobrará nuevamente vigencia la acordada a la que nos venimos sujetando hace años. Doctor, y hablando de esto del Poder Judicial de colaborar con las cuentas de la provincia, estaba dando vuelta un proyecto, en su momento fue presentado y quedó ahí stand-by, no se lo tocó más, que era de algo inédito, es decir, que el Poder Judicial tomara un crédito para pagar salarios a cuenta después de lo que le iba a ir depositando, que el garante era la provincia, ¿no? Es decir, no, en realidad es el garante y el pagador la provincia. Esto es una especie, para hacerlo fácil en la explicación, de un descubierto que se le pedía al banco, esto estaba hablado también con el banco, equivalente a una masa salarial. Unos 300, 400 millones. Aproximadamente, donde se iba a ir pagando con participación y regalías, y era una manera de ajustar
al menos un mes el salario, es decir, actualizar. Necesitamos con 2 meses de atraso por lo menos bajarlo a 1. Hoy se volvió a hablar de eso. Y le manifestamos al gobernador nuestra voluntad de darle apoyo. Obviamente queremos ir a la legislatura porque no sabemos realmente cómo se mandó ese proyecto. Y eso ya es un proyecto que está en la legislatura. Está en la legislatura. Creo que lo presentó el diputado País. Yo le he hablado con el diputado País. Estamos, por supuesto, dispuestos a hablarlo. Porque así como otros sectores se han ido de algún modo actualizando, con un gran esfuerzo de la provincia, bueno, nosotros pretendemos lo mismo con este mecanismo que en su momento también se conversó. Que después por distintas razones nosotros preferimos esperar un poco, pero bueno, ahora que muchos sectores están actualizados, si se quiere, o casi actualizados, lo que pretendemos es ciertamente poder actualizar al menos un mes. Bien. Por más que el gremio ha dicho públicamente que no lo comparte del todo, ustedes dicen, la evaluación que hacen desde la cúpula de la justicia y los ministerios públicos es que es el camino, es la vía. Esa es nuestra visión de la cuestión. Otro tema que usted planteó en el mensaje, la cobertura de vacantes, lo vienen planteando ministros hace tiempo. Viene pasando la época de Bussi esto. Después Das Neves cubrió, pero rápidamente esas coberturas que se dieron por... Lamentablemente el fallecimiento del doctor Guille, la jubilación del doctor Rebagliati, del doctor Fleger, claro, y luego la renuncia del doctor Donet. Sí, a nosotros nos complica severamente. Yo lo expliqué ayer que, bueno, la Constitución no exige que haya 6 ministros, pero dice, tiene que haber un mínimo de 3 y un máximo de 6. O sea, hay una discrecionalidad del gobernador para poder enviar 4 pliegos, o 1, o 3. Se habló de eso, él manifestó su voluntad, obviamente no se habló de ninguna manera de ningún nombre, porque aparte no nos corresponde, ni de ningún género tampoco. No. Yo, el tema género yo lo he marcado y no sé finalmente cuál va a ser la propuesta del gobernador y no quiero meterme en sus decisiones, pero nosotros ayer reclamamos la necesidad de ministras mujeres, ministra o ministras mujeres. Llegó el momento, usted repasó mucho la historia de lo que fue... Y expliqué que en 63 años de historia constitucional de la provincia tuvimos 30 ministros varones y ninguna mujer. Y también dije que era una vergüenza. Y hablando del tema mujeres y género, usted dedicó en el mensaje una valoración de cómo el Superior Tribunal viene trabajando en estos años en materia de género, la oficina de la mujer. Es decir, para ustedes ha sido un gran avance. Sin embargo, una decisión que han tomado con una empleada en los últimos días generó una respuesta del gremio fuerte, calificándolo nada más y nada menos que de misógino el Superior Tribunal por la decisión tomada con esta empleada. La verdad que es muy desagradable y muy desatinada el calificativo, porque nada más lejos en los 2 ministros de ese tipo de calificativo. Lo lamento mucho porque hasta lo que sé ha sido puesta en boca del sindicato. De todas maneras, esto no tiene absolutamente nada que ver con género. Los fundamentos están en la resolución, hay prueba suficiente y entendimos desde la Superintendencia Administrativa del Superior Tribunal que correspondía a ese tipo de sanción y no tenía absolutamente nada que ver la cuestión de género, ni tampoco se planteó, digamos, como tal en su momento. Acá hubo una denuncia de parte de 3 jueces que ponen en conocimiento del Superior Tribunal una situación particular de la empleada. En función de eso se recabó la prueba, se hizo el sumario, ejerció la empleada el derecho de defensa y sacamos una resolución, que es revisable. Entonces, de hecho, esa es la decisión que hemos tomado y, bueno, no tiene nada que ver el género, ni es disciplinador, ni nada por el estilo. Está en el reglamento y se compadece. La no concurrencia a trabajar, que ustedes difundieron la cantidad de días, sí, pero además había intimaciones y no había respuestas tampoco del lado de la empleada. Están todos los fundamentos a disposición de los medios para que puedan ver lo que se resolvió en ese sentido. ¿Qué podría aportar la llegada de una mujer al superior? Incluso hasta en este tipo de casos. También otra mirada, me imagino yo, que ustedes creen que enriquecería lo que... No, por supuesto. Es decir, acá no es solamente... Es decir, yo creo que es un gran paso, básicamente. Es un gran paso que daría la justicia en ese sentido. Por supuesto, la mirada de la mujer es esencial en la tarea cotidiana, más allá de que desde el Superior Tribunal contamos con una oficina de la mujer
dirigida por la doctora Ripa, que la verdad que las funcionarias empleadas hacen una tarea excelente, han formado en materia de ley Micaela a prácticamente la totalidad del Poder Judicial, conjuntamente con las funcionarias de la Escuela de Capacitación, las han capacitado, nos han capacitado todos hemos hecho, los ministros también hemos hecho el curso, y no nos quedamos en el curso, avanzamos en miradas, porque hemos tomado decisiones, resoluciones administrativas en función de esa visión que tenemos con perspectiva de género, y si mal no recuerdan, hace un tiempo atrás, un empleado del Poder Judicial de Madrid fue exonerado por una cuestión de género. Entonces, no se nos pueden dilgar ni menos este tipo de calificativos deplorables como los que he escuchado. Bueno, se me acabó el tiempo. Me quedé pensando para la despedida que queda mucho trabajo por delante ahora en materia legislativa, ¿no? Porque me contaba la reforma judicial que se viene, y esta ley de endeudamiento que está en las comisiones y que hay que enriquecerla también. La creación y la autarquía, son 3 proyectos de la autarquía y la creación del fuero contencioso administrativo, que hay que diseñarlo, ¿no es cierto? Si bien el fiscal de Estado, que es quien fue un poco el miembro informante de este proyecto en líneas generales, formó parte de esa comisión Interpoderes hace 3 años atrás. No era fiscal de Estado entonces, pero es un especialista en derecho administrativo que la verdad que es un orgullo, como profesor en la universidad y desde lo técnico. Doctor, gracias por haber venido. Gracias a ustedes por invitarme. Que tengan buenas noches.